Hace apenas un año, nadie fuera de las pistas universitarias sabía quién era Ethan Strand. Hoy su nombre está en boca de todo el mundo del atletismo porque en una sola tarde en Polonia hizo algo que ningún analista había puesto sobre la mesa antes de la carrera: vencer el mismo día a dos campeones olímpicos. Para entender la magnitud de lo que pasó, hay que entender primero quiénes eran los protagonistas que se suponía iban a robarse todos los titulares esa noche. El primero es Cole Hauker, un corredor estadounidense que en los Juegos Olímpicos de París 2024 protagonizó una de las sorpresas más grandes del atletismo reciente. En la final de los 1500 metros remontó en los últimos metros para llevarse el oro con récord olímpico, dejando atrás nada menos que al gran favorito de esa carrera. El segundo es ese mismo favorito, Jakob Ingebrigtsen de Noruega, el corredor que durante años fue prácticamente sinónimo de dominio absoluto en las distancias medias y que en París vio como Hauker le arrebataba el trono en la última curva, terminando apenas cuarto. Para entender por qué esa derrota en París dolió tanto, hay que entender primero qué tan grande era Ingebrigtsen antes de esa noche. Con apenas 20 años, ya era campeón olímpico de los 1500 metros con récord olímpico europeo incluido, logrado en Tokio 2021. Fue campeón mundial de los 5000 metros 2 años seguidos, en 2022 y en 2022 y en 2023. Y para que quede claro que su caída en los 1500 de París no fue el resumen completo de esos juegos, esa misma noche olímpica en la otra distancia, en los 5000 metros, Ingebrigtsen sí se llevó el oro. Es decir, llegó a Polonia como un corredor que incluso con una lesión de por medio, cargaba una de las hojas de servicio más impresionantes del atletismo de esta década. Después de esa noche en París, el camino de ambos tomó rumbos muy distintos. Ingebrigtsen empezó a arrastrar un problema crónico en el tendón de Aquiles que lo fue sacando poco a poco de las pistas. A comienzos de 2026 tomó una decisión drástica: operarse. Estuvo casi 11 meses sin competir. Su regreso llegó primero en los 10.000 metros del europeo, donde ganó, dando una señal de que todavía tenía algo que ofrecer. Pero esta carrera en Polonia, la de los 1500 metros, era distinta. Era su primer regreso a la distancia que lo hizo famoso y su primera carrera de Diamond League desde aquel 2024 en el que perdió el título ante Hauker. Cole Hauker, por su parte, llegaba también sin haber corrido todavía un 1500 al aire libre en toda la temporada 2026. El campeón olímpico defendiendo en cierto modo no solo su medalla, sino la idea de que aquel triunfo en París no había sido un golpe de suerte. Y aquí vale la pena recordar de dónde venía Hauker antes de convertirse en campeón olímpico, porque tampoco era un desconocido cualquiera. Ya en su época universitaria, corriendo para Oregon, ganó 4 títulos de la NCAA. En los ensayos olímpicos de 2021 le ganó nada menos que al entonces campeón olímpico defensor Matthew Centrowitz, algo que en su momento también fue una sorpresa. En esos Juegos de Tokio terminó sexto y llegando a París 2024 se subió al podio con una plata en el Mundial bajo techo de Glasgow apenas unos meses antes de su explosión olímpica. O sea que, aunque para el gran público su triunfo en París pareció salido de la nada, en realidad venía construyendo ese momento desde hacía años. Y entonces estaba Ethan Strand. Nacido en Alabama, Estados Unidos, hasta hace muy poco su nombre solo aparecía en los registros de atletismo universitario. Corriendo para la Universidad de Carolina del Norte, se convirtió en el segundo corredor más rápido en la historia del 1500 metros a nivel universitario en Estados Unidos. Y de paso dejó su nombre grabado como récord nacional universitario en la milla y en los 3000 metros. Se volvió profesional apenas en 2025 y su debut internacional grande llegó en el Mundial de Tokio de ese mismo año. Es decir, la carrera en Polonia era prácticamente una de sus primeras grandes pruebas contra el nivel más alto del planeta. La carrera arrancó de una forma que ya adelantaba que algo raro iba a pasar. Con tantos nombres grandes en la línea de salida, el ritmo inicial fue sorprendentemente tranquilo. Como si ni Ingebrigtsen, ni Hauker, ni el keniano Fanuel Kipkosgei Kuch se sintieran todavía en su mejor forma. En los primeros 200 metros ni siquiera fue uno de los favoritos quien se pegó al ritmo marcado por el liebre. Fue Jake Hayward, un nombre secundario en esta historia, quien tomó esa posición. Cuando llegaron por primera vez a la recta principal, fue Cole Hauker quien decidió tomar el control de la carrera. Y aquí hay que detenerse un momento porque esto no fue casualidad. Hauker tiene la costumbre en carreras de 1500 con ritmo lento
de ponerse al frente en las primeras vueltas para asegurar buena posición. El problema es que ese plan casi nunca le termina saliendo bien. Otros corredores terminan pasándolo antes de la campana de última vuelta y él termina atrapado contra el borde interior de la pista justo en el peor momento posible. Y eso otra vez fue exactamente lo que pasó. El liebre los llevó por los 800 metros en 1 minuto con 52 segundos y fue justo ahí cuando Jakob Ingebrigtsen empezó a moverse desde atrás con una autoridad que no se le había visto en mucho tiempo. Para los 900 metros ya estaba pegado a Hocker. Cuando el liebre se retiró de la pista, Ingebrigtsen ya lo había pasado y tomaba el liderato. Por un momento pareció que el Jakob de siempre había vuelto, pero no era el Jakob de 2024. Al acercarse a la campana de última vuelta, no pudo dar ese cambio de ritmo explosivo que lo caracterizaba y el grupo entero se le vino encima, apretándose detrás de él. Cole Hocker, que ya venía arrastrando el problema de siempre, quedó otra vez atrapado contra el borde de la pista, sin espacio para maniobrar. En la contrarrecta fue el keniano Koech quien tomó el mando, superando a Ingebrigtsen y liderando la carrera a falta de 200 metros para el final. Pero justo detrás de él, corriendo con una soltura que no encajaba con lo desconocido que era para el gran público, venía Ethan Strand de 23 años. Lo rebasó al entrar a la recta final y aceleró todavía más. Cole Hocker finalmente logró salir del borde de la pista y lanzó su remate característico, ese que le había dado el oro olímpico en París. Pero esta vez llegó tarde. Ethan Strand ya estaba solo, cruzando la meta en primer lugar, celebrando la primera victoria de Diamond League de toda su carrera. El resultado final quedó así: Strand con el oro, Hocker segundo, Koech tercero y Jakob Ingebrigtsen, el hombre cuyo regreso había generado toda la expectativa de la noche, apenas cuarto. Lo que pasó después de la carrera es casi tan interesante como la carrera misma. Los analistas más duros señalaron algo que ya venía repitiéndose: las tácticas de Hocker en carreras de ritmo lento siguen siendo un problema serio, porque cada vez que no logra liberarse del borde interior antes de la recta final paga caro ese error. También quedó clarísimo algo más y tiene nombre propio: Josh Kerr, el actual récord mundial de la milla. Strand y Koech, los dos corredores más rápidos de esta final, cerraron su último 400 metros en 54 segundos con 2 décimas. Ni Hocker ni Ingebrigtsen bajaron de 55 segundos en ese mismo tramo, y ninguno en toda la final logró bajar de 26 segundos en los últimos 200 metros, ni de 13 segundos en los últimos 100, que son justamente los números que separan a un corredor de nivel internacional de uno de nivel mundial. Para poner esto en perspectiva, en unos juegos de la mancomunidad recientes, Kerr cerró su última vuelta en 52 segundos justos, pese al viento en contra, con un último 200 de 25 segundos con 3 décimas y un último 100 de 12 segundos con 5 décimas. E incluso cuando corrió en solitario el récord mundial de la milla en Londres, cerró su última vuelta en 54 segundos altos, más rápido que lo que lograron esa noche tanto Hocker como Ingebrigtsen. Es decir, por más dramática que haya sido esta carrera en Polonia, ninguno de sus protagonistas está todavía al nivel del hombre que de verdad domina la milla en este momento. Todo esto de cara al mundial que se aproxima en menos de 3 semanas. Pero para Jakob Ingebrigtsen el resultado no fue del todo malo, apenas llevaba 4 semanas entrenando a volumen completo antes de esta carrera, así que terminar cuarto con un tiempo sólido para hacer su primera carrera de regreso deja espacio para pensar que puede llegar en mejor forma al mundial. La pregunta que queda abierta es si incluso mejorando alcanzará para pelear el título contra los mejores del planeta. Lo que sí quedó absolutamente claro esa noche en Polonia es esto: 2 campeones olímpicos llegaron pensando que esta carrera era apenas el primer paso de su regreso a la cima. Y un corredor que hace un año corría por una universidad les enseñó que en el atletismo ningún nombre garantiza nada si no lo respaldas en la pista. Ingebrigtsen y Hocker ya tienen fecha para el desquite la próxima semana en Zúrich. Ambos vuelven a correr, ahora sabiendo que hay un tercer nombre en la conversación que nadie puede seguir ignorando. No te vayas sin ver los videos que están apareciendo en pantalla ahora mismo.